El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo, Maestro José Briceño, transmitiendo desde Yauco, Puerto Rico. Puerto Rico es una isla hermosa. Yauco es un pueblo donde estamos, donde habitamos, donde estamos transmitiendo desde acá para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos haciendo el trabajo que Dios nos envió. Ya hoy, este es el último programa, por ende, no porque me voy a morir, sino que hoy es 31 de diciembre del 2019 y este año se nos está yendo. Ayer me dijo una persona, maestro, que el año que viene sea diferente para nuestras vidas. Me lo quedé mirando y le dije, yo creo que quien tiene que ser diferente somos nosotros, para que el año que viene sea de bendición. Porque yo soy el que decido si el año que viene, el 2020, es de bendición para mi vida o de maldición para mi vida. Yo soy el que decido. Todo depende de mis actitudes y aptitudes. Yo soy el que decido. De modo que desde acá de Puerto Rico, el maestro José Briceño, no sé cómo van a estar las comunicaciones más adelante, les deseo, es mi más grande deseo. Yo no voy a decir profetiza sobre ti que el año que viene va a ser de bendición, porque es que esto no es cuestión de profecía, esto es cuestión de que yo soy el que voy a decidir si el año que viene va a ser de bendición para mí o no. Todo depende el que me ajuste a los principios del reino, a las demandas de Dios, al mandamiento de Dios, a los preceptos de Dios, a los principios de Dios, a la mentalidad de Dios, a la forma de Dios pensar y camine, piense, actúe y viva conforme a Dios, en el pensamiento de Dios, en el caminar de Dios, me ajusta al propósito de Dios, o Dios cumple en mí su propósito. De eso depende de que el 2020 sea un año de éxito para mi vida. Eso depende. No es cuestión de que alguien venga y profetice que el año que viene va a ser de bendición. La gente, porque aún la palabra profética de parte de Dios puede venir a mí. No tengo ningún problema con que Dios me diga, una persona venga de parte de Dios y me diga, el Señor me dijo que te diera esta palabra profética por el Espíritu, y que va a determinar el futuro de mi vida, es el deseo de Dios para mi vida, no es algo automático, no es 2 más 2 son 4, que como porque Dios lo dijo se va a cumplir. No. Y recibo la palabra profética de alguien en relación al año que viene, el propósito que Dios quiere cumplir conmigo, eso está bien, pero si no me ajusto a los principios del reino en relación a la palabra profética que recibí, pues nada de lo que Dios dijo va a cumplir conmigo, se va a cumplir en mí. Porque la hipocresía, oiga, no se le olvide este eslogan. No se le olvide este eslogan. La hipocresía mata la profecía. Oiga, la hipocresía mata la profecía. Todo lo que Dios dijo en relación a mí, de lo que va a hacer conmigo en el año 2020 o este año que viene, no se van a cumplir porque Dios lo dijo, se van a cumplir cuando yo me ajuste a los principios del reino en relación a la palabra profética que Dios me está dando. Si no, esto no va a llegar lejos, así de sencillo. Entonces que yo no tengo ningún problema con que usted declare, profetice, confiese y para usted de contar todo lo que usted se puede inventar. Si mi aptitud y mi actitud no están en línea con los principios del reino, señores, el año que viene puede ser un año de desgracia para mi vida. Así. Pero si yo me ajusto a los principios del reino, al pensamiento de Dios, a la verdad verdadera de Dios, pues el año que viene
pues tiene que ser de bendición, porque es que Dios está conmigo, Dios está desarrollando en mí su propósito, y va a ser de bendición. Esto yo no te lo tengo que profetizar, esto es causa y efecto, esto es resultado de venir cumpliendo los principios del reino, porque los que aman a Dios, y hay 3 principios allí dice, los que aman a Dios, todas las cosas que le pasen le ayudarán para bien, pero dice, 1, los que aman a Dios, 2, los que están cumpliendo en el propósito, los que están en el propósito de Dios, entendieron el propósito y se ajustaron. Y 3, los que están bajo la intersección del Espíritu. Esos son 3 factores determinantes. Los que amen a Dios, los que están caminando en el propósito de Dios y los que están bajo la intersección del Espíritu. Lo que te pase te va a ayudar para bien. Eso es lo que dice el texto. ¿Que quieres que te vaya bien en el 2020? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu alma, que eso es lo que vamos a hablar. Harás prosperar tu alma, tu mente será renovada, tu voluntad será quebrantada y le cedes tu voluntad a Dios, y tus emociones serán canalizadas. Entonces, cuando eso se dé, que es cuando tu alma prospera, todo lo que hagas te saldrá bien, es lo que dice el texto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores sentado. No se movió en el litigio, en la lengua, en el pecado de la lengua, lingüísticamente hablando, censura, difama, miente, malimpone, chismes, brollos, contienda, no nada de eso. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Y sus hojas no van a caer, dice el texto. Sus hojas no van a caer, todo lo que hace prosperará. Lo que más me llama la atención es que según la ciencia, la botánica, todo árbol que dé fruto, sus hojas caen. Tienen que caer. Pues tu prosperidad va a ser tan grande que vas a dar fruto y tus hojas no van a caer, dice el texto. ¿Cuándo? Cuando medites en la palabra de día y de noche, te mantengas en ella. Formes un carácter conforme a los pensamientos de Dios, tu mente sea renovada y llegas a pensar como Dios piensa, y Dios te saque de cualquier estado de mente en la que estés y te lleve a la mente del Espíritu. Medites en eso, tomes una actitud de quebrantamiento, que produces un quebrantamiento en tu voluntad. Ese quebrantamiento te lleva a un estado de humillación, la humillación te lleva a un estado de sumisión, la sumisión a un estado de sujeción, la sujeción a un estado de obediencia. A lo que es el estado de obediencia, entregas la voluntad. A lo que entregas la voluntad, entonces Dios puede llevar a cabo en ti su voluntad perfecta. Punto. Entonces, cuando vamos a ser bendecidos, aunque tengamos tropiezos, aunque tengamos tentaciones, aunque tengamos ataques de las tinieblas, porque se van a defender, pero Dios está con nosotros, independientemente de cómo se porten los mares. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Vamos a pasar al otro lado, así, porque Dios está con nosotros. Esa es una parte, porque Dios está con nosotros es una parte, la principal, pero la otra es que Dios vendrá a favor nuestro cuando nosotros nos sometamos a los principios del reino, a los principios universales, a los principios del reino. Caminamos en eso, eso va a ser una bendición total. O sea que yo no tengo que decírtelo, Lo otro, por favor, agradezco todos los que me vayan a escribir. Aprendan a escribir año con ñ. ñ. No se les olvide ponerle a la n el puntito arriba, el acento arriba, el apóstrofe, esa rayita que va arriba, para que se lea ñ y no n. Entonces, A-N-O, año. Porque ya me están escribiendo, maestro, que Dios les dé un año nuevo. No, yo con uno tengo. Por favor, yo no quiero que Dios me dé más. Yo con uno tengo. Entonces, ya están escribiendo mal. Maestro, que Dios le dé un año nuevo. No. Por favor, yo con uno tengo. Aprendan a escribir año para que se vea, se oiga y se lea bien. Que Dios le dé un nuevo año. Pero no un nuevo año, porque yo con uno tengo. No, eso es suficiente. Ok, vamos a entrar. Estamos en plena ciudad, señores, en el centro de Yauco. Usted va a escuchar estos ruiditos. Se perdone usted la interrupción que tenemos allí. ¿Qué es el alma? Porque vamos a ver el trato de Dios con el alma.
Ya Dios hizo un cambio en el espíritu, una metaneuma. Ahora toca el cambio de Dios en el alma, que es una metabiot, una metaneuma, se me va. Metabiot es cambio de vida, metaneuma, cambio de espíritu, metamorfosis, cambio de cuerpo. Y esto es una metanoia, que es el cambio de mente. Es importante, pero de suma importancia que Dios logre producir un cambio de mente, nos saque de cualquier estado de mente a la que estemos ajena a la mente de Dios y nos lleve a la mente espiritual. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de espíritu. Ya la justicia y la vida de Dios está en nosotros, el espíritu de Dios está en nosotros, pero nuestra forma de pensar es la misma. Es la misma. Y esa forma de pensar era la que tenía la que dominaba y la que sobrellevaba y la que tenía cautiva al espíritu por el estado de mente, por la naturaleza de pecado y la muerte eterna que estaba en nosotros. Ok, ya tenemos la justicia de Dios, tenemos la vida eterna, pero el estado de mente es la misma. Entonces seguimos teniendo un espíritu cautivo. Oiga, ya tenemos la justicia de Dios, tenemos la vida eterna, tenemos la justicia, tenemos la vida eterna. Oiga, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero el estado de mente es la misma. En el alma no se ha producido todavía la santidad, que es una renovación de una mente, un quebrantamiento de la voluntad y una canalización de las emociones, y eso va a mantener al espíritu cautivo, un espíritu renacido. Por eso es que si la cáscara, que es el alma, no se quiebra, la semilla, que es el espíritu renacido que está dentro de la cáscara, no germina y no da fruto. Y eso es importante entenderlo, de que tenemos en la iglesia el montón de cristianos, oiga, nacidos de nuevo, tienen justicia, tienen vida, tienen espíritu, pero están cautivos todavía por el pecado, no por el estado de pecado, sino por la mente pecaminosa en la que están, una mente sensual, almática y carnal, del cual poco meditan en las verdades del reino y se sujetan a la verdad del reino, y con un tipo de personas así Dios no puede llevar a cabo su propósito. Por eso hay oraciones que no fueron respondidas, hay adoraciones que no llegan a ninguna parte, no hay presencia, cuando oras por los enfermos no se sanan, hay respuestas en nuestras vidas que no han sido respondidas todavía, de gentes que murieron creyendo que iban a ser honrados por Dios en una oración de fe que tuvieron. Resulta que sí tuvieron fe, que su oración sí fue de fe, pero que no estaba fundamentada en el piso de la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no hay manifestación de Dios en la vida. Entonces, esto es importante entenderlo. Señores, no estamos jugando al ministerio. Yo no estoy jugando al maestro. Yo no me la estoy dando de maestro. Dios me llamó a un ministerio de maestro, al cual le dediqué tiempo y le he dedicado tiempo y le seguiré dedicando tiempo de estudiar las escrituras tal. Yo no estoy como los estoicos, los epicúreos, buscando, tú sabes, cómo impresionar a la gente que está ahí por internet, tú sabes, impresionarla. Yo no estoy en ese terreno, señores. Yo no estoy en la competencia de nadie. El mensaje del evangelio es tan sencillo que no es fácil vivirlo, no es fácil caminarlo, y que hay cositas que están escritas en la Biblia, que se le fueron iluminadas, el apóstol Pablo las escribió, y están reveladas en las escrituras, y que para poderlas entender hay que ser primero dirigido por el Espíritu, segundo tener una actitud de estudiar las escrituras, estar abierto para aprender, y tercero saber estudiar las escrituras. Señores, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Necesitamos cambiar. Ahí está todo, cambiar en el alma. Gentes que nacieron de nuevo, pasaron 40 años, 50 años en el evangelio y fueron las gentes más inútiles para Dios, perdieron su tiempo, cultos van, cultos vienen, cultos van, cultos vienen, y Dios nunca logró hacer en ellos
lo que quería hacer, porque nunca Dios pudo santificar el alma, nunca. Siempre estuvieron atados. El espíritu siempre estuvo circunscrito a esa alma que no ha sido santificada todavía. ¿Qué es el alma? El término alma es suché, del griego, y nefesh, del hebreo. Aparece en los textos sagrados más de 400 veces, con diferentes aplicaciones, y es utilizado para hacer referencia al ser, a la vida, al hombre como persona en lo integral. El término alma tiene muchas aplicaciones, y yo debo, cuando leo las escrituras, según la ilación del pensamiento, ajustar el término de acuerdo al pasaje en cuestión. ¿De qué se compone el alma? El alma se compone de mente, voluntad y emociones, incluyendo el temperamento. ¿De qué se compone el alma? ¿De qué se compone el alma? El alma se compone de mente, voluntad y emociones, incluyendo el temperamento. Todos estos componentes tienen sus elementos. Pasemos a definirlas, comenzando en la mente. Vamos a ver. Después estudiaremos la voluntad, después estudiaremos las emociones y después estudiaremos los temperamentos. Todo esto tiene que ver con el alma y Dios tiene que tratar con todo esto que no le es fácil a Dios. Es la tarea, por favor, aceptes el término que para Dios nada es imposible y todo es posible. No hay nada difícil ni fácil para Dios, Dios todo lo puede, pero para que usted me pueda entender la mentalidad, para que pueda entender el pensamiento, lo que el maestro Briceño quiere enseñarles es que esto es lo más difícil para Dios, aunque para él nada es difícil, pero para que me pueda entender. Tan difícil que hubo gente, ya lo dije, que nacieron y murieron y tuvieron 60 y 40 años en el Evangelio y Dios nunca logró hacer nada, ni con la mente, ni con la voluntad, ni con las emociones, ni con el temperamento. Maestro, es que mi temperamento es colérico. Cuando usted ajusta el temperamento al carácter de Dios, al fruto del Espíritu, no hay lugar por un temperamento colérico. No hay lugar. Y se lo voy a mostrar. La mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos e imaginaciones. La mente se compone de 1. Pensamientos, 2. Razonamientos, 3. Lógicas, 4. Intelectos y 5. Imaginaciones. Proverbios 2:10, 3:21 al 22, 19:2, 24:14, 24:25, Lamentaciones 3:20. La mente es el instrumento de nuestros pensamientos y manifiesta nuestro poder intelectual. Es la fuente de la inteligencia, el conocimiento y del razonamiento. Su ausencia hace que un hombre sea tonto e inepto. Dios, mediante el Espíritu Santo y sus elementos de cooperación, que ya los estudiamos en la palabra, los ministerios y los dones espirituales, tiene que llevar al hombre regenerado a pensar como él piensa. Regenerado significa ya en el estado de Adán antes de caer, con justicia y con vida. Una vez que Dios te regeneró, ya naciste de nuevo, tienes justicia y tienes vida. Dios debe llevarte como a través del Espíritu Santo como él, como agente, el Espíritu Santo con sus elementos, que son la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. Dios, el trabajo de él es llevar al creyente o a su hijo, debo decir a su hijo, a pensar como él piensa. Hay algunos pasajes que voy a presentar en el cual vamos a hacer análisis de estas funciones de Dios por el Espíritu. Vamos a ver hasta dónde está esto. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos. La palabra pensamientos encierra planes, proyectos, propósitos, deseos, designios que tengo acerca de vosotros, dice Jehová.
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Usted dice, amén. Sí, pero ese es el deseo de Dios. Ese es el propósito de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios, el deseo de Dios. Ahora falta que nosotros cumplamos con los principios del reino, que nos ajustemos al pensamiento de Dios para que esto se dé. Si no, no. Esto no es soplar y hacer botellas, esto no es algo automático. Esto no es pararse aquí y cantar y vamos a avanzar y vamos a tomar. Esto no es profetizar, esto no es decreto, esto no es declaro. No. Ese evangelio tan fácil que te vendieron no es lo que enseña la Biblia. Ser santo se puede. Sí se puede. Si no, Dios no te hubiese dado demandas de eso. Ser santo se puede, pero no es nada fácil. Nada fácil. Según este pasaje, cuando dice, porque yo sé los pensamientos, planes, proyectos y propósitos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es uno. Pero también dice las Escrituras, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. ¿Cómo, maestro? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Según este pasaje, el segundo que acabo de expresar, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, no se da la posibilidad de que el hombre llegue a pensar como Dios piensa. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dios tiene pensamientos, planes, proyectos, propósitos que son de paz, no de mal, para bendecirnos hasta el final con una bendición extraordinaria cuando nos ajustamos a ello. Pero entonces conseguimos en Isaías que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Esto como que nos resta la posibilidad, maestro, de que lleguemos a pensar como Dios piensa. Bueno, si nosotros analizamos en el tiempo que fue escrito, que es una verdad circunstancial, que fue escrita, es una realidad. El hombre no podía pensar como Dios piensa, no tenía la justicia de Dios, no tenía la vida de Dios, no tenía el Espíritu de Dios, no estaba el canon escrito, el pensamiento de Dios escrito. Es una verdad. Pero la información que el apóstol Pablo presenta en sus escritos, en la dispensación de la gracia, registra todo lo contrario. El deseo de Dios es que sus hijos piensen como Él piensa. No. Hagamos un análisis concienzudo y exegético de lo presentado por el apóstol Pablo en sus escritos. Pero analice bien, oiga esto. Yo le voy a hablar a usted de mi experiencia que pasé hace 2 días. Mi experiencia, porque este que está aquí sentado tiene mucho que aprender, quizás más que usted. Más que usted. Por eso es que el Espíritu Santo enseña 2 tipos de personas, los que no saben y quieren aprender y los que saben y quieren seguir aprendiendo. Yo estoy entre los que sé un poquito y quiero seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que me produce paz en mi espíritu? La fe que depositamos en una palabra que Dios nos da. Cuando nosotros meditamos en el pensamiento de Dios, esto es lo que Dios piensa en relación al asunto. Pues eso me produce paz. El
la paz, esa paz que es indicativo de la fe, y la fe que yo deposito en la palabra se convierte en la espada del Espíritu, que es lo que el Espíritu Santo toma y ejecuta y produce la bonanza. La fe produce paz, la paz trae la bonanza por la intervención del Espíritu, y la bonanza me lleva al gozo. Y el gozo del Señor me hace fuerte para seguir creyendo, para seguir teniendo fe en lo que Dios dijo, en el pensamiento de Dios. Y eso sigue trayendo, por la intervención del Espíritu hay paz, por la intervención del Espíritu hay bonanza, y sigue habiendo gozo. Y eso es un ciclo que no se detiene. Por eso dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, me hace fuerte para seguir creyendo la palabra. ¿A qué se debe esto? No me he salido de acá. Presta atención, no me he salido. Estoy enseñando verdades reino. Aquí en Puerto Rico, estoy hablando de hace 2 días atrás, hubo más de 12 temblores y 150 réplicas. Estamos hablando de temblores que donde yo estoy viviendo, este edificio que usted ve acá está en el 3er piso. El edificio se movió y se sacudió, pero usted tenía que estar aquí adentro. Yo tengo una mascota, un pinche, que es lo que llaman Doberman miniatura, pinche, y él lo captó. Él empezó a ladrar y corrió por donde yo estaba y hizo así como para que lo cargara. Mire, estoy hablando de temblor y aquí está temblando ahorita. Acaba de temblar. Fíjese, acaba de temblar. Eso a mí me amedrantó, me asustó, hasta el punto que esa noche dormimos en la calle. Porque es un riesgo dormir en un edificio con estos temblores. Dormimos en la calle. Me amedranté, sí, me asusté, sí. Me sentí inseguro, sí, bastante. Y el Señor me dijo, ¿qué pienso yo en relación al asunto? ¿Quién domina el universo? ¿Quién sostiene el universo? ¿Quién administra la tierra? Y es tú, Señor. ¿Quién la sostiene con sus manos? Tú, Señor. Ve a mi palabra. Y resulta que consigo en la Biblia, consigo en las palabras, en las escrituras, en el texto sagrado, donde es posible que los mares se vengan a la tierra o los montes, eso es un tsunami, pero que no se ha visto todavía un fenómeno donde los montes se vayan a la mar. Eso no se ha visto. Y la confianza de David es tan, que David dice, aunque los montes se traspasen a la mar. Un supuesto negado que David presenta ahí, porque eso no se ha dado todavía. Aunque los montes se traspasen a la mar y la tierra tiemble, yo tengo que confiar en Jehová. Yo confiaré en Jehová. Entonces el Señor me dijo, medita en eso. Tengo fe en lo que yo dije, en lo que le inspiré a David, lo que escribió, que son verdades verdaderas. Ten fe, medita en eso, piensa en eso, camina en eso, medita en mi pensamiento, ten paz, el Espíritu intervendrá, producirá bonanza y tendrás gozo. Porque aprendí a caminar en el pensamiento de Dios. Dios quiere que camine en su pensamiento. Entonces eso me produjo paz. Entonces me acosté días después, una noche después, y dije, aunque siguió temblando, y dije, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando nosotros meditamos en el pensamiento de Dios, las cosas son totalmente diferentes. Porque el meditar en el pensamiento y depositar la fe en lo que Dios dijo, eso va a producir paz en nosotros.
Y la paz es lo que va a permitir, porque es un indicativo que tengo fe, y esa fe en la palabra se convierte en la espada del Espíritu. El Espíritu toma la palabra, la ejecuta y produce la bonanza. Y esa bonanza produce el gozo al ver la manifestación de Dios y la intervención de Dios por el Espíritu. Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el texto en el griego koine dice el pensamiento y la forma de Dios pensar. No fui con excelencia de palabras de sabiduría, o sea, con palabras exageradas, prepotentes, arrogantes, superfluidas, hablando de sus sabidurías o lo que ustedes conocen. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, pues decidí no hacerlo de esa manera, en forma elocuente, añadiendo el pensamiento de Dios parte de sus mensajes, sino que fui y les prediqué a Jesucristo y a este crucificado y resucitado. Estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. La palabra temor y temblor, uniendo los dos términos, tambo y fobia, es con nerviosismo, tenso. Dice Pablo, y ni mis palabras, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, palabras expresadas con habilidad, pericia, destreza para engañar y envolver a otros. No, dice Pablo, sino con demostración del espíritu de poder. Está para que vuestra fe, o sea, vuestra creencia y vuestra doctrina no se esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que se manifestó cuando meditamos en sus pensamientos. O sea, mi doctrina estuvo predicada en una palabra que se predica y se respalda con poder. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre los didajes. Habían dos tipos de personas, didajes y querigmas. Los querigmas eran los recién convertidos que no se les enseñaban la profundidad de las cosas, pero los didajes eran los que se les enseñaban la profundidad del canon, de las cosas, que debían ser maestros. La palabra didajes viene derivada de didascalón. Entonces dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes, que la palabra príncipe no tiene que ver con demonios. Ahí está hablando de políticos y religiosos, de los políticos y religiosos de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, sea políticos y religiosos de este siglo, conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, si Pilato, César y el Sanedrín hubiesen entendido que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, no lo hubiesen crucificado. Antes bien, como está escrito, oiga, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto no es para cuando ya se pase lista más allá del sol, para el futuro, no. Pablo dice que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, que Dios ha preparado para los que le aman, dice que ya Dios se las reveló a él por el Espíritu. Porque el Espíritu todo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural, el psúquico, término que utiliza Pablo, que es el hombre del mundo, el que no nació de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, que es el neumático, de neuma, viento, aliento, respiración, soplo, en relación al hombre espiritual, al que tiene la mentalidad del Espíritu, el que medita en las cosas del Espíritu, el que tiene una comunión, intimidad con el Espíritu, que no es un carnal, sensual y almático, no es el sarquico, porque Pablo presenta el psúquico, el sarquico, el neumático, el psúquico, el que no nació de nuevo, el sarquico, el que nació de nuevo, pero todavía se refleja la carne en él, y tiene un denominador común, el psúquico y el sarquico, que ninguno de los pueden entender las cosas que son del Espíritu. ¿Quién las entiende? El neumático. Dice que el neumático juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién dijo esto? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo, que viene dando una cátedra acerca de cómo Dios, a través del Espíritu Santo, le revela a la iglesia sus pensamientos para que la iglesia piense como él piensa. O sea, que el interés de Dios es que como creyentes descubramos por el Espíritu lo que está plasmado en las Escrituras en relación a su forma de pensar. El deseo del Eterno es sacarnos de cualquier estado de mente ajena a su forma de pensar y llevarnos a la mente del Espíritu.
En cuanto a la mente, Pablo presenta 7 estados de mente y de forma de pensar, de las cuales 6 están completamente ajenos al carácter de Dios, que son mente carnal, mente corrompida, mente entenebrecida, mente vana o vanidosa, mente cauterizada, mente reprobada, y de último tenemos la mente espiritual, que está acorde con el pensamiento de Dios. En nuestro próximo estudio vamos a definir cada uno de estos estados de mente. ¿Okay? Y usted se va a identificar en qué estado de mente estoy, porque Dios quiere llevarte a la mente espiritual. ¿Está bien? Bendiciones. Oren por mí, intercedan, compartan este mensaje, y en lo que usted pueda también compartir una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos con honores. Se lo agradecemos con honores. ¿Cómo hacemos para ofrendar, maestro? Ahí está el correo, josén77, bricenoa77 @gmail.com, uninfocat@gmail.com, o llámeme a mi teléfono 786-604-3352, usa la calle de Estados Unidos, y le estaré respondiendo para ver cómo usted hace para aportar una ofrenda para este ministerio. Ok. Feliz años a todos. La despedida este año 2019, y el 2020 será mejor de acuerdo a mi aptitud y aptitudes. Si medito en el pensamiento de Dios, el año que viene será mejor, y camino en el pensamiento de Dios, pero el año que viene será mejor para mi vida. Y tiene que ser mejor porque Dios va a responder por nosotros. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.